Bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy voy a compartir con vosotros ni más ni menos que la cuarta entrega de cuentos clásicos españoles. Sí, ya tenéis subido en este canal hasta 3 entregas. La primera entrega donde compartimos cuentos de autores del siglo XI al siglo XVI. La segunda, autores del siglo XVI única y exclusivamente. Y esta vez, o mejor dicho, la tercera, autores del siglo XVII al XIX. Y en esta cuarta entrega os traigo cuentos escritos y fragmentos de autores del siglo XIX y XX, autores españoles, por supuesto. Entre las 3 entregas anteriores, que hay 40 cuentos narrados y compartidos con vosotros, y hoy, que les vamos a sumar 21 cuentos más, serán un total, sí, de 61 cuentos clásicos españoles que tendréis aquí en el canal para disfrutarlos. De verdad que no tienen desperdicio. De autores increíbles, autores que jamás se nos borrarán de la memoria histórica de la literatura de nuestro país, de mi país, España. Bueno, pues nada, sin más dilación, vamos a empezar. En esta cuarta entrega voy a empezar leyendo algún cuentecito, algún fragmento de la escritora española Emilia Pardo Bazán, nacida en La Coruña en el año 1851. Fue creadora de una obra inmensa en extensión y calidad. Además, a la altura, si no por encima, de los mejores narradores de su tiempo en Europa y América. Entre sus novelas más destacables están Los Pazos de Ulloa, escrita en 1886, y Madre Naturaleza, además de Un viaje de novios, entre otras muchas. El primer fragmento de Emilia se titula La otra fe, de su libro Un viaje de novios. Don Ignacio, el padre Hurtazo me ha dicho que había unos hombres que no querían admitir lo que la Iglesia enseña y creemos nosotros, pero que allá, a su manera, a su capricho, en fin, adoraban a un Dios que ellos se forjaban y creían en la otra vida también, y en que el alma no muere al morir el cuerpo. Él no respondió palabra, y doblando violentamente 2 o 3 ramas de mimbre, hízolas estallar. Cayeron inertes los tronchados troncos, pero unidos aún por la corteza, quedaron colgando como rotos miembros de inválido. ¿Tampoco es usted de esos?, siguió la niña volviéndose hacia él, con las manos juntas, semiarrodillada en el ribazo. ¿Tampoco así cree usted? Don Ignacio, ¿de veras? ¿No cree usted en nada? ¿En nada? Levantándose Ignacio de un brinco y quedándose en pie sobre la parte más elevada del ribazo, dominando el paisaje todo, pronunció lentamente: creo en el mal. Y es que hay personas con el alma oscura que, ni aun quitándole todos los tabiques que tienen en los ojos, todos los velos que le cubren la visión, pueden ver el milagro de la vida y el verdadero amor, que es lo único que existe en este mundo. El resto lo hemos creado nosotros, la especie humana. El amor es lo que siempre ha flotado en el vacío. Siguiente fragmento.
como los niñitos pobres, Jesusa y Jesús, sacado de cuentos de Navidad y Reyes. Mamá, por Dios, haz lo que te pido y verás si sano. Ponme como están los niños pobres. Echa paja en el suelo, acuéstame ahí. No me tapes con nada, déjame tiritar. Resistíase la madre, temblando de miedo a la idea de su hija con frío y sobre unas tablas. Pero a pesar suyo, el loco ensueño también se apoderaba de su espíritu. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las alas de la quimera batían misteriosamente el aire alrededor. Alejó a los criados, miró si nadie venía, y cargando el peso de la enferma, la tendió sobre la paja esparcida, en el mismo pesebre donde sonreía y bendecía el niño Jesús. Jesusa abrió los ojos, miró ansiosamente a la imagen y después los cerró con lentitud. Su carita demacrada, crispada, expresó de pronto mayor serenidad. Una especie de beatitud bañó las facciones, iluminó su mente, un ligero suspiro salió a la cárdena boca. La madre, aterrada, se inclinó, la llamó por su nombre, la palpó. No respondía. El sueño se realizaba, los dolores de Jesusa habían cesado. No volvería a sufrir. Y trayendo a colación este cuento de Emilia Pardo Bazán sobre la Navidad, vengo también a recordaros que muy pronto, yo espero ya que la semana que viene, en unos días, os voy a traer ya una colección de cuentos de Navidad, ya que estamos en el mes de la Navidad, por supuesto, que yo creo que os van a encantar de verdad. Y os lo dejo aquí, os lo voy recordando, ¿vale? Siguiente cuento, siguiente fragmento, en este caso, de Emilia Pardo Bazán, titulado Cuando el amor estalla, sacado de su libro Los Pazos de Ulloa. Caía helada, y en el aire parecía que se cruzaban millares de finísimas agujas, que apretaban las carnes y reconcentraban el calor vital en el corazón. Pero para la liebre, vestida con su abrigado manto de suave y tupido pelo, era noche de festín, noche de pacer los tiernos retoños de los pinos, la fresca hierba impregnada de rocío, las aromáticas plantas de la selva. Y noche también de amor, noche de seguir a la tímida doncella en luengas orejas y breve rabo, sorprenderla, conmoverla y arrastrarla a las sombrías profundidades del pinar. Tras de los pinos y matorrales se emboscaban en noches así los cazadores. Tendidos boca abajo, cubierto con un papel el cañón de la carabina, a fin de que el olor de la pólvora no llegue a los finos órganos olfativos de la liebre, aplican el oído al suelo y así se pasan a veces horas enteras. Sobre el piso endurecido por el hielo resuena claramente el trotecillo irregular de la caza. Entonces el cazador se estremece, se endereza, afianza en tierra la rodilla, apoya la escopeta en el hombro derecho, inclina el rostro y palpa nerviosamente el gatillo antes de apretarlo. A la claridad lunar divisa por fin un monstruo de fantástico aspecto, pegando brincos prodigiosos, apareciendo y desapareciendo como una visión. La alternativa de la oscuridad de los árboles y de los rayos espectrales y oblicuos de la luna hace parecer enorme a la inofensiva liebre. Agiganta sus orejas, presta a sus saltos algo de funambulesco y temeroso, a sus rápidos movimientos una velocidad que deslumbra. Pero el cazador, con el dedo ya en el gatillo, se contiene y no dispara. Sabe que el fantasma que acaba de cruzar
al alcance de sus perdigones es la hembra, la Dulcinea perseguida y recuestada por innumerables galanes en la época del celo, a quien el pudor obliga a ocultarse de día en su gazapera, que sale de noche, hambrienta y cansada, a descabezar cogollos de pino, y tras de la cual, desalados y hechos almíbar, corren por lo menos 3 o 4 machos, deseosos de románticas aventuras. Y si se deja pasar delante a la dama, ninguno de los nocturnos rondadores se detendrá en su carrera loca, aunque oiga el tiro que corta la vida de su rival, aunque tropiece en el camino su ensangrentado cadáver, aunque el tufo de la pólvora le diga: al final de tu idilio está la muerte. La verdad es que el tema de la caza no me gusta un pelo, no me gusta un pelo. Fijaros en estas pobres liebres, tratando de cortejar unas a las otras o unos a las otras. Y llega la figura del ser humano con su rifle para cortar por lo sano ese idílico momento entre liebres, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que meter donde no nos llaman? ¿Por qué nos dejamos a la naturaleza tranquilamente? ¿Quién nos invita a esos momentos entre los animales para tener que descerrajarles 2 tiros y que pasen ya a otra vida? No me gusta nada, pero bueno, allá cada cual. Cambiemos de autor. Tenemos ahora a Leopoldo García Alas y Ureña Clarín, nacido en Zamora en 1852. Leopoldo Alas Clarín. Catedrático primero en la Universidad de Zaragoza y más tarde en la de Oviedo. Extraordinario cuentista, alcanzó fama póstuma por su novela La Regenta. Y justamente os voy a traer un primer fragmento de su novela La Regenta, titulado La Corazonada. Quintanar no tenía miedo, pero desfallecía de tristeza. Qué amarga era la ironía de la suerte. Él iba a disparar sobre aquel guapo mozo que hubiera hecho feliz a Anita si 10 años antes la hubiera enamorado. Y él, Quintanar, estaría a estas horas tranquilo en el Tribunal Supremo o en la Almunia de Don Godino. Todo aquello de matarse era absurdo, pero no había remedio. La prueba era que ya le llamaban, ya le ponían la pistola fría en la mano. Frígilis, sereno, por dignidad, pero temiendo una casualidad, la de que Mesía tuviera valor para disparar y por casualidad también herir a Víctor, Frígilis apretó la mano a Quintanar al dejarle en su puesto de honor. Y se separaron testigos y médicos a buena distancia, porque todos temían una bala perdida. Don Álvaro pensó en Dios sin querer. Esta idea aumentó su pavor. Recordó que aquella piedad solo le acudía en las enfermedades graves, en la soledad de su lecho de solterón. Frígilis estaba asustado del valor de aquel hombre. Mesía mismo se explicaba mal cómo había llegado hasta allí. Pensando en esto, y mientras apuntaba a don Víctor, sin verle, sin ver nada, sin fuerza para apretar el gatillo, oyó 3 palmadas rápidas y enseguida una detonación. La bala de Quintanar quemó el pantalón ajustado del petimetre. Mesía sintió de repente una fuerza extraña en el corazón. Era robusto, la sangre bulló dentro con energía. El instinto de conservación despertó con ímpetu. Había que defenderse. Si el otro volvía a disparar, iba a matarle. Era don Víctor, el gran cazador. Mesía avanzó 5 pasos y apuntó. En aquel instante se sintió tan bravo como cualquiera. Era la corazonada.
El pulso estaba firme. Creía tener la cabeza de don Víctor apoyada en la boca de su pistola. Suavemente oprimió el gatillo frío y creyó que se le había escapado el tiro. No había sido él quien había disparado. Había sido la corazonada. Otra locura más del ser humano. ¿Os acordáis de aquellos famosos duelos por la época del siglo XVII, XVIII, XIX? Los duelistas, un gran libro, me encantó. Os lo recomiendo. Imaginaros, poneros espalda contra espalda con otra persona, con una pistola en la mano, andando 10 pasos hacia adelante, girándoos, apuntándoos, y el otro os está apuntando a vosotros también, para dispararos y, evidentemente, que se te fuera la vida en ese instante, ¿no? O matar tú al otro. ¿Se podría dormir la noche anterior? O sea, ¿alguien sería capaz? La verdad, si yo ya me ponía nervioso cuando hacía mis campeonatos de karate, imaginaros, ¿no? Tener que pensar que, bueno, me voy a batir en duelo contra esta persona mañana, a las 8 de la mañana. O sea, es que son cosas que realmente es que no me caben en la cabeza. La especie humana. Qué difíciles, qué raros, qué cosas más extrañas hacíamos. Increíble. Pero sigamos con estos maravillosos fragmentos. En este caso, el fragmento es del libro Cuentos completos de Alas Clarín y se titula Habla el difunto. Agapito Ronzuelos fue un mártir de la idea, de la humedad, señor mío, de la humedad, de la idea santa, de la idea pura, de la idea del progreso, el progreso indefinido. No era un hombre de palabra, quiero decir, no era un orador, porque en este desgraciado país lo que sobran son oradores. Lo que hace falta es carácter, hechos y mucha consecuencia. Hubo un murmullo de aprobación y don Mateo lo aprovechó para terminar su discurso. Se disolvió el cortejo. Entonces se habló un poco de mí para criticar la oración fúnebre del presidente efectivo del comité. La verdad es, dijo uno encendiendo un fósforo en la tapa de mi ataúd, lo cierto es que don Mateo no ha dicho más que 4 lugares comunes. Claro, hombre, dijo otro, lo de cajón. Por lo menos este pobre Ronzuelos era buena persona y nada más. ¿Qué había de tener carácter? Ni consecuencia. Lo que era es un gran jugador de ajedrez. De eso habría mucho que hablar, replicó un tercero. Ganaba porque hacía trampas, guardaba las piezas en el bolsillo. El que hablaba así era Roque Tuyo, mi rival, el infame que enrocaba después de haber movido el rey. No pude contenerme. ¡Mientes!, grité saltando de la caja. Pero no vi a nadie, todos habían desaparecido. Empezaba la noche. La luna asomaba tras las tapias del cementerio. Los cipreses inclinaban sus copas agudas con melancólico vaivén. Gemía al aire entre las ramas, como poco antes, cuando se cortó don Mateo. Llegó un enterrador. «¿Qué hace usted ahí?», me dijo un poco asustado. «Soy el difunto», respondí. «Sí, el difunto. No te espantes. Oye, alquilo ese nicho. Te pagaré por vivir en él mejor que si lo ocupara un muerto. No quiero volver a la ciudad de los vivos. Mi mujer, Perico, Clemente, el partido, don Mateo y sobre todo Roque Tuyo. Me dan asco». El enterrador dijo a todo amén. Quedamos en que el cementerio sería mi posada, aquel nicho mi alcoba. Pero, ¡ay!, el enterrador era hombre también. Me vendió. Al día siguiente vinieron a buscarme Clemente, Perico, mi mujer y una comisión del seno de mi partido,
con don Mateo a la cabeza o a los pies. Resistí cuanto pude, defendiéndome con un fémur, pero venció el número. Me cogieron, me vistieron con un traje de peón blanco, me pusieron en una casilla negra y aquí estoy, sin que nadie me mueva, amenazado por un caballo que no acaba de comerme y no hace más que darme coces en la cabeza. Y los pies encharcados, como si yo fuera arroz. Un relato muy ocurrente, la verdad, muy ocurrente. Del gran cuentista Leopoldo Alas Clarín. Pero cambiemos ahora de autor. Vayámonos con Miguel de Unamuno y Jugo, nacido en Bilbao en 1864. Cultivó la novela, el relato corto, el libro de viajes, el ensayo, el teatro y la poesía. Casi nada. En todos ellos hizo gala de una gran fuerza y originalidad. Su obra es muy extensa y aún hoy en día sigue publicándose. Y el relato que os traigo, el primero, de Miguel de Unamuno, es extraído de su libro La locura del doctor Montarco y se titula El primer cuento del doctor Montarco. A poco de llegar a la ciudad y cuando ya empezaba a hacerse una más que regular clientela y a adquirir renombre de médico serio, cuidadoso, solícito y afortunado, publicó en un semanario de la localidad su primer cuento. Un cuento entre fantástico y humorístico, sin descripciones y sin moraleja. A los 2 días le encontré muy contrariado y al preguntarle lo que le pasaba, estalló y me dijo: «Pero, ¿usted cree que voy a poder resistir mucho tiempo la presión abrumadora de la tontería ambiente? Lo mismo que en mi pueblo, lo mismito, y lo mismo que allí, acabaré por cobrar fama de raro y loco. Yo, que soy un portento de cordura, y me irán dejando mis clientes, y perderé la parroquia, y vendrán los días de miseria, desesperación, asco y cólera. Y tendré que emigrar de aquí como tuve que emigrar de mi propio pueblo». «¿Pero qué le ha pasado?», le pregunté. ¿Que quién me ha pasado? Que son ya 5 las personas que se me han acercado a preguntarme qué es lo que me proponía al escribir el cuento ese. ¿Y qué quiero decir en él? ¿Y cuál es su alcance? Estúpidos, estúpidos y más que estúpidos. Son peores que los chiquillos que rompen los muñecos para ver qué tienen dentro. Este pueblo no tiene redención. Está irremisiblemente condenado a seriedad y tontería, que son hermanas mellizas. Aquí todos tienen alma de dómine. No comprenden que se escriba sino para probar algo o defender o atacar alguna tesis, o con segunda intención. A uno de esos memos que me preguntó por el alcance de mi cuento le repliqué: «¿Le divirtió a usted?». Y como me dijera: «Hombre, como divertirme, sí me divirtió. La cosa no deja de tener gracia, pero...». Al llegar al pero, le dejé con él en la boca, dándole las espaldas. Y es que muchas veces este hombre escribía cuentos y algunos no los entendían o lo interpretaban de una manera diferente a las suyas, o no sabían por dónde cogerlo y le preguntaban al mismo autor. Pero yo aquí, que os leo cantidad de cuentos, al final siempre os digo que la interpretación es la vuestra, que cada persona puede interpretar un mismo cuento de múltiples maneras diferentes. Yo suelo dejar mi opinión, suelo dejaros mi interpretación, pero siempre abierta a lo que vosotros podáis pensar. Cada cuento es un mundo, y cada persona también. Por ello, cada cual puede entenderlo de una manera o de otra. Siguiente fragmento, extraído de su libro
Soliloquios y conversaciones, y se titula La Sima. Una vez llegó de un país distante y vago, de una lejana tierra de la que sólo la existencia se conocía, un anciago ciego y mendigo, acompañado de un jovencito lazarillo. El viejo no hablaba sino su lengua, una lengua completa y absolutamente ininteligible para los del reino este. Cuando hablaba con su lazarillo, por breves que fuesen sus palabras, no podían adivinar de qué le hablaba. El lazarillo chapurreaba algo la lengua del país. El viejo ciego cantaba algunas veces y su canto tenía una remota semejanza con el canto lejano y misterioso que se oía salir en los atardeceres de otoño y envuelto en vaho de aromas embriagadores del fondo de la sima. Era un canto como el canto aquel con que acompañaba su trabajo Lázaro, el hermano de Marta y María, en su segunda vida, después que el Cristo lo resucitó de la tumba. Y todos se paraban a oír al pobre ciego, y todos oyéndole se sentían movidos a ir al bosque, penetrar al descampado y perderse en la sima. Siguiente fragmento, extraído del libro Niebla, titulado Como un sueño dulce. Era una casa dulce y tibia. La luz entraba por entre las blancas flores bordadas en los visillos. Las butacas abrían con intimidad de abuelos hechos niños por los años sus brazos. Allí estaba siempre el cenicero con la ceniza del último puro que apuró su padre. Y allí en la pared el retrato de ambos, del padre y de la madre, viuda ya, hecho el día mismo en que se casaron. Él, que era alto, sentado con una pierna cruzada sobre la otra, enseñando la lengüeta de la bota, y ella, que era bajita, de pie a su lado y apoyando la mano, una mano fina que no parecía hecha para agarrar, sino para posarse como paloma en el hombro de su marido. Su madre iba y venía sin hacer ruido, como un pajarillo, siempre de negro, con una sonrisa que era el pozo de las lágrimas de los primeros días de viudez, siempre en la boca y en torno de los ojos escudriñadores. «Tengo que vivir para ti solo», le decía por las noches antes de acostarse. «Augusto». Y éste llevaba a sus sueños nocturnos un beso húmedo aún en lágrimas. Como un sueño dulce se les iba la vida. Y la vida se nos va, queridos amigos, se nos va, queridos oyentes. ¿Y qué es lo más importante, lo fundamental? Conocerse a uno mismo, despertar, compartir con los demás. El amor desde dentro hacia afuera, es la única manera de salvar a la humanidad. De acuerdo, cambiemos de escritor. Vamos a hablar ahora un poquito de José Martínez Ruiz, más conocido por el seudónimo de Azorín. Nacido en Monóvar, Alicante, en 1873. Novelista, además de ensayista, dramaturgo y crítico literario perteneciente a la generación del 98. Y de Azorín os traigo este relato, este fragmento de su libro Blanco en Azul, titulado Perspectivas de misterio y de anhelo. El ángel ha sacado una cajita de oro y la tenía en la mano. El regalo que te quiero hacer con estas 3 pastillitas. Al decir esto, el ángel, con 2 dedos rosados, finos, ha extraído de la caja de oro 3 pastillas blancas y las ha puesto encima de la mesa. Te quiero regalar estas 3 pastillitas blancas. Míralas bien. Te voy a decir lo que has de hacer con ellas.
El poeta escuchaba ansioso. ¿Te hacen a ti soñar las bellas mujeres? Las bellas mujeres son mis hermanas en el mundo. Las bellas mujeres y todas las mujeres son los ángeles en la tierra. Óyeme bien, cuando tú veas a una mujer en una circunstancia cualquiera, una mujer desconocida, una de esas mujeres que abren al espíritu perspectivas de misterio y de anhelo, tú, si quieres vivir durante unas horas la vida de esa desconocida, pon una de estas pastillas en una copa con un poco de agua y disuélvela. Bebe después el líquido y tendrás lo que deseas. ¿Tendré lo que deseo? Sí, vivirás en un breve espacio, en unas horas, años y años al lado de esa mujer. En un momento, tú experimentarás todo lo que al lado de esa desconocida experimentarías durante años. ¡Oh, sí, sí! Exclama vehemente el poeta. ¡Dame esas pastillas! El ángel sonríe y añade. Pero, cuidado, como has de experimentar en unas horas todo lo que corresponde a estos años enteros, las angustias, las penas, los afanes, los sinsabores, han de ser también de una intensidad terrible. No importa, no importa, exclama el poeta. Quiero vivir intensamente en esas horas. El ángel ha tornado a sonreír. Pues bien, ahí tienes las pastillas maravillosas. Yo no respondo de lo que te suceda. ¿Y vosotros? ¿Os tomaríais esas pastillas para vivir intensamente una relación de amor, tanto en lo bueno como en lo malo? Porque cuando estás enamorado de alguien, misteriosamente estás envuelto en una burbuja que el resto del mundo te importa tres pepinos, ¿no? Y lo ves todo color de rosa. Pero ¿y cuando ese amor te traiciona? ¿Piensas tú que te traiciona? ¿O desaparece de tu vida? ¿Qué pasa? Tu corazón se parte en 1000 pedazos. Y eso, vivirlo, también es muy intenso. Yo creo que esa faceta, la hemos vivido todos alguna vez en nuestra vida, cuando nos han roto el corazón. Yo he de dar fe de eso. Ese apartado de mi vida ha sido varias veces muy triste. Pero lo he superado y aquí estoy con vosotros, leyéndoos, compartiendo, narrándoos estos maravillosos cuentos clásicos españoles, que por cierto, si os están gustando, dejadme ya, sin esperar más, vuestro like. Dejadme ya comentarios, por ejemplo, ¿os han roto alguna vez el corazón? Contármelo, que eso me encanta, no por nada, ¿no? Sino por ver, ¿no? Lo maravilloso del amor, las dos vertientes, ¿no? El zumo de naranja y el zumo de limón. Y si no estáis suscritos, suscribiros sin esperar más, porque yo no voy a esperar más para continuar. En este caso, os traigo este autor que seguro que todos lo conoceréis. Antonio Machado Ruiz, nacido en Sevilla en 1875 y muerto en Collioure, Francia, en 1939. Fue el miembro más joven de la generación del 98. Murió al poco tiempo de refugiarse en Francia tras la derrota de las fuerzas republicanas en la Guerra Civil Española. Machado tiene poesía auténtica, ¿vale? Aquí solo he seleccionado un fragmento muy cortito, que se titula La creación del mundo. Dios no se tomó el trabajo de hacer nada, porque nada tenía que hacer antes de su creación definitiva. Lo que pasó sencillamente fue que Dios vio el caos, lo encontró bien y dijo: «Te llamaremos mundo». Eso fue todo. Y es que lo mires por donde lo mires, el mundo tiene esa parte de caos tremendo, tremendo. Solo tienes que poner el
telediarreo las noticias. Todo son penurias, todo son guerras, todo son matanzas, violaciones. ¿Qué os voy a contar? Es la parte caótica de este mundo. Pero os puedo decir que hay otra parte, quizás 100 veces mayor que la parte caótica, que es la parte amorosa. Cada vez pasan en el mundo, cada segundo pasan 100.000 cosas más bonitas que feas. Es así, pero solo nos traen aquello que realmente nos crea malas vibraciones. ¿Por qué será? Lo dejo ahí. Y esto nos da pie para cambiar de autor. Juan Ramón Jiménez, nacido en Huelva en 1881, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1956, con especial mención de su narración lírica Platero y yo. Poeta excelso y prosista exquisito, fue también autor de memorables narraciones breves y brevísimas. Venga, unos cuantos fragmentos de este narrador, Juan Ramón Jiménez. Este se titula El Recto, extraído de cuentos largos, Crímenes naturales. Tenía la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo cuadrado. Se pasaba el día poniendo bien, en exacta correspondencia de líneas, cuadros, muebles, alfombras, puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo y una espantosa pérdida. Iba detrás de familiares y criados, ordenando paciente e impacientemente lo desordenado. Comprendía bien el cuento del que se sacó una muela sana de la derecha porque tuvo que sacarse una dañada de la izquierda. Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz débil que le pusieran exacta la cama en relación con la cómoda, el armario, los cuadros, las cajas de las medicinas. Y cuando murió y lo enterraron, el enterrador le dejó torcida la caja de la tumba para siempre. Pobre. Si hubiera podido levantarse, vamos, al enterrador lo pone de vuelta y media. Y es que hay gente maniática, ¿eh? Hay gente maniática. Mira, otra de las cosas que me podéis dejar en los comentarios es, a ver, decirme alguna manía que tengáis vosotros. Alguna manía, compartirla conmigo, va, y nos reímos un rato. Venga, pensarla y me la escribís. Mientras, yo os sigo leyendo, os sigo narrando. En este caso, este cuentecito, este fragmento, titulado Abrió los ojos, extraído de cuentos largos, Crímenes naturales. Abrió los ojos. Había estado tirado en la butaca toda la mañana fea, durmiendo su largo, desesperado hastío. Las 4 paredes de su cuarto estaban oscuras de tanto deslumbre. Una ventanita cuadrada cortaba el cuadro resplandeciente. Un cielo azul limpio, casas radiantes de sol y sombra, una plaza llena de gentes gritando y corriendo. Esa es la vida. ¡Sal!, le dijeron seres oscuros por dentro de su sangre. Y se tiró por la ventana. Bueno, tampoco era para eso. Venga, 2 cuentos más de este mismo autor. Este se titula La niña. La niña llegó en el barco de carga. Tenía la naricilla gorda, hinchada y los ojos de otro color que los suyos. En el pecho le habían puesto una tarjeta que decía: sabe hablar algunas palabras en español. Quizá alguien español la quiera. La quiso un español y se la llevó a su casa. Tenía mujer y 6 hijos, 3 nenas y 3 niños. ¿Y qué sabes decir en español? Vamos a ver. La niña miraba al suelo. Ser nice. Y todos se reían.
me gusta el chocolate, y todos se burlaban. La niña cayó enferma. No tiene nada, decía el médico, pero se estaba muriendo. Una madrugada, cuando todos estaban dormidos y algunos roncando, la niña se sintió morir y dijo: «Me muero, ¿está bien dicho?». Pero nadie la oyó decir eso, ni ninguna cosa más, porque al amanecer la encontraron muda, muerta en español. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar a una persona que en ese momento quería decirnos algo importante y nosotros no le hemos hecho ni caso? Hay que saber escuchar. Escucha activa ante los demás. Es uno de los grandes valores y de las grandes virtudes que mucha gente carece. La escucha activa. Siguiente fragmento. El sueño. Soñé que estaba muerto y que muerto soñaba que resucitaba y que no podía. Y soñé que ese sueño había de ser eterno. Es buenísimo. Lo repito porque hay que escucharlo 2 veces. Soñé que estaba muerto y que muerto soñaba que resucitaba y que no podía. Y soñé que ese sueño había de ser eterno. La eternidad, otro gran tema del que en algún momento trataremos en profundidad. Pero ahora pasemos al siguiente autor. Ramón Gómez de la Serna, nacido en Madrid en 1888, muerto en Buenos Aires en 1963. Vanguardista y prolífico escritor, maestro del microrrelato. Es el inventor de un género, el de las greguerías, breves apuntes llenos de insólitas metáforas que van desde el chascarrillo a la gravedad del pensamiento filosófico. Las greguerías. Muy interesante. Tomo nota de las greguerías. Y vamos a empezar con este fragmento extraído de su libro Caprichos, titulado El sicario me reconoció. Un día, estando sentado en la terraza de un café, un hombre que pasaba se me quedó mirando con espanto y fijeza. Todos notaron el aire de loco agresivo que había tomado aquel hombre parado ante mí. Con la mano en el bolsillo, como acariciando un arma, se me acercó y agarrándome por la solapa me dijo: «Si ya te maté una vez, ¿qué haces aquí?». El sicario le reconoció. Qué bueno. Siguiente fragmento, de Caprichos también, y se titula ¿Vive aquí? Salía el señor Operay de su casa, vestido de magistrado como siempre, cuando a unos pasos de su portal un hombre que traía un papel con unas señas escritas le preguntó: ¿Vive aquí el señor Operay? El señor Operay sintió un apretujón en su corazón del lado derecho y sin saber por qué contestó: «No lo sé, pregunte usted en la portería». Después se alejó y cuando volvió la esquina oyó una explosión. Se había salvado por el presentimiento y por negarse a sí mismo. Bueno, en este caso tuvo suerte nuestro personaje. Vamos al siguiente fragmento de este mismo autor, también de Caprichos, titulado La tía del niño. Estaba tan floripondiado el jardín que la solterita Araceli, que había salido a pasear a su sobrino de 4 meses, sintió
una tentación rimbombante. Sentada en el banco verde de las ideas seductoras, pensaba hacer con su mano ese giro de planetas que es sacar un seno y dárselo al mamoncillo. El sideralismo oculto de los días obraba por persuasión con sus fuerzas de más a aquella hora. La virginal muchacha contenía el gesto de pelotari venusina, pero la apremiaba los deseos del jardín y el haber concebido la idea. ¿Sí? ¿No? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿Y a las...? Y desabrochando su corpiño, tuvo la tremulante alegría de poner su seno al descubierto en pleno jardín público, conseguida una preeminencia que sólo pueden tener las estatuas y las madres. El niño jugó con la pura morbidez y un ejército de soldados de jardín comenzó a pasar por delante de la maravillosa falsificación del único gesto de impudicia permitido. Amamantar a un niño en un jardín público es una cosa bien bonita, pero otra es que ese hijo no sea tuyo, ¿no? Último fragmento de este autor, también de caprichos, y se titula La amistad rota. Nunca había podido imaginarme por qué me había dejado de escribir aquel amigo. Le escribí una sentadísima carta por la muerte de su esposa y nunca volví a saber de él. Por fin un día me lo encontré en un tren. En el pasillo confidencial del vagón, frente a la verdad de la noche del campo que rozaba el cristal de la ventanilla, le pregunté la causa de su silencio. ¿Quieres que te sea franco?, me dijo. Pues te confesaré que me hizo muy mal efecto tu carta de pésame por la muerte de mi esposa. ¿Cómo? ¿Es que quizá cometía alguna indiscreción en mis condolencias? No, sino que mi esposa no había muerto y murió a los 10 días de recibir tu carta de pésame. ¡Qué extraño! No recuerdo ahora quién me dio la noticia, pero tú comprenderás que yo no la inventé. Me lo supuse, pero no pude volverte a escribir. No se me ocurrió decir más que un ¡qué casualidad!, mayúsculo, y descendí en una estación anterior a la que iba, porque se hizo insostenible nuestra presencia en el mismo tren. Me parece un relato totalmente súper original. ¿Qué os ha parecido? Y da que pensar y que reflexionar, ¿eh? Imaginaros la situación. El pobre hombre que le escribe una misiva a su amigo del alma porque le llega la noticia de que su mujer ha muerto y va y no es así. Pero lo más curioso es que al cabo de 10 días fallece la mujer. Uf, qué difícil situación, qué difícil situación. Me encantan. Pero ya vamos a llegar al último autor de esta última serie de estos cuentos clásicos españoles y recordar que en su totalidad, entre las 4 series, tendréis 61 cuentos espectaculares con grandes escritores tras de ellos. En este caso, os traigo a Max Aub, nacido en París en 1903, muerto en México D.C. en 1972. Novelista, dramaturgo, poeta y crítico español de madre francesa y padre alemán, residentes en España. Estudió en Valencia y trabajó en el negocio familiar. La mayor parte de su teatro, muy original e intencionadamente estrambótico, salió a la luz en México. Desde aquí a toda esa comunidad de Cuentos Inmortales TV que sois de México, os mando un saludo muy especial y os dedico a vosotros estos fragmentos de Max Aub. El primero se titula El atenuante, sacado de su libro Crímenes ejemplares.
Lo maté porque me dolía la cabeza. Y él venga a hablar sin parar, sin descanso, de cosas que me tenían completamente sin cuidado. La verdad, aunque me hubiesen importado. Antes miré mi reloj 6 veces descaradamente, pero no me hizo caso. Creo que es un atenuante muy de tener en cuenta. Vamos, este tenía menos paciencia que yo que sé. Nos quedan dos superfragmentos de Max Aub. Este también, bueno, los dos son sacados de Crímenes Ejemplares y este trae por título nada menos que 8 eximentes. Era más inteligente que yo, más rico que yo, más desprendido que yo. Era más alto que yo, más guapo, más listo. Vestía mejor, hablaba mejor. Si ustedes creen que no son eximentes, son tontos. Siempre pensé en la manera de deshacerme de él. Hice mal en envenenarlo. Sufrió demasiado. Eso lo siento. Yo quería que muriera de repente. Vaya, el otro no tenía nada de paciencia y este era un envidioso de tomo y lomo. Ya tenéis ahí la impaciencia y la envidia, dos antivalores. Y el último extracto de Crímenes Ejemplares se titula Puntualidad. Hacía un frío de 1000 demonios. Me había citado a las 7:15 en la esquina de Venustiano Carranza y San Juan de Letrán. No soy de esos hombres absurdos que adoran el reloj reverenciándolo como una deidad inalterable. Comprendo que el tiempo es elástico y que cuando le dicen a uno a las 7:15, lo mismo da que sean las 7:30. Tengo un criterio amplio para todas las cosas. Siempre he sido un hombre muy tolerante, un liberal de la buena escuela. Pero hay cosas que no se pueden aguantar por muy liberal que uno sea. Que yo sea puntual a las citas no obliga a los demás sino hasta cierto punto. Pero ustedes reconocerán conmigo que ese punto existe. Ya dije que hacía un frío espantoso, y aquella condenada esquina abierta a todos los vientos. Las 7:30, las 8:20, las 8:10, las 8. Es natural que ustedes se pregunten que por qué no le dejé plantado. La cosa es muy sencilla. Yo soy un hombre respetuoso de mi palabra, un poco chapado a la antigua, si ustedes quieren, pero cuando digo una cosa, la cumplo. Héctor me había citado a las 7:15 y no me cabe en la cabeza el faltar a una cita. Las 8:15, las 8:20, las 8:25, las 8:30 y Héctor sin venir. Yo estaba positivamente helado. Me dolían los pies, me dolían las manos, me dolía el pecho, me dolía el pelo. La verdad es que si hubiese llevado mi abrigo café, lo más probable es que no hubiera sucedido nada. Pero esas son cosas del destino y les aseguro que a las 3 de la tarde, hora en que salí de casa, nadie podía suponer que se levantara aquel viento. Las 9:25, las 9:20, las 9:15. Transido, amoratado. Llegó a las 9:10, tranquilo, sonriente y satisfecho, con su grueso abrigo gris y sus guantes forrados. ¡Hola, mano! Así, sin más. No lo pude remediar. Lo empujé bajo el tren que pasaba. ¡Qué temerario! Madre mía. Estos últimos crímenes de Max Aub son, bueno, un tanto humorísticos también, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido? Aquí pongo punto y final a toda esta saga de cuentos clásicos de la literatura española, desde el siglo XI al siglo XX.
repartidos los 61 cuentos que os he traído en 4 entregas, que aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace para que podáis visionarla. Y si no, he hecho una lista de reproducción en el canal y ahí también tenéis las 4 entregas pertinentes. Ha sido maravilloso recordar autores tan ilustres como Gonzalo de Berceo, Don Juan Manuel, el arcipreste de Hita, Diego de San Pedro, Fernando de Rojas, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Diego Hurtado de Mendoza, Melchor de Santa Cruz, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Antonio de Torquemada, Juan de Timoneda, Jorge de Montemayor, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco Quevedo, Calderón de la Barca, Jerónimo Feijó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Leandro Fernández de Moratín, José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós y el resto que hemos leído hoy: Emilia Pardo Bazán, Alas Clarín, Unamuno, Machado, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna y Max Aub. Menudo ramillete de personajes, inolvidables escritores españoles. Bueno, creo que ha sido una saga súper instructiva. Espero y deseo que haya sido de vuestro total agrado. Dejadme vuestro like. Mirad, también tenéis el super thanks, el super gracias ahí abajo por si alguien quiere colaborar con el canal, que lo mío me cuesta. De verdad, muchísimas gracias de corazón a todos y a todas por haber llegado hasta el final. Os envío un súper abrazo de luz, un beso súper gigante para todos y todas y hasta la siguiente entrega. ¡Chao!